Bienvenidos a otro episodio más en The Podcast. Hoy tenemos un invitado que yo creo que sale un poco del parámetro que hemos tenido siempre, ya que es alguien prácticamente nuevo en la industria, que tiene una trayectoria para mí muy importante, muy interesante, y que aparte de todo es un ejemplo para toda la juventud de nuestro país y de la región. Bienvenido, Christopher Román. Gracias. Encantado de estar aquí y ser parte de este proyecto. Bueno, Christopher, yo tengo, digamos que, cierto punto que quisiera conversar contigo, porque la verdad es que la trayectoria tuya y del equipo que tú estás, o en el que estás, tiene un peso muy importante en la industria. Mucha gente dirá, bueno, pero Christopher a lo mejor es muy joven o no tiene tanto tiempo. Y yo creo que ahí que está la clave. Porque sí, ustedes, tú y tu equipo, han logrado muchas cosas en muy poco tiempo. Entonces empecemos hablando justamente de eso, de la trayectoria estudiantil. Yo recuerdo que tú fuiste presidente del comité de estudiantes de mecatrónica en INTEC. Sí. Ahí fue que nos conocimos. Ahí fue que empezamos a trabajar con muchas ideas y muchas cosas juntas. Pero muy poca gente a lo mejor no sabe quién es Christopher, qué está haciendo, qué ha hecho y cuáles han sido quizás los grandes logros de las cosas que ustedes han venido trabajando. Claro, bueno. Christopher Román es, vamos a decir, un joven inquieto, que así lo define su familia. Yo trato de definir siempre por lo que yo oigo, ¿verdad? Entonces, es una persona inquieta que nunca ha estado completamente, vamos a decir, conforme con, vamos a decir, el sistema, ¿verdad? Con las cosas, siempre buscando analizar las cosas que suceden alrededor, tanto a nivel social como a nivel sistémico, tecnológico y todas las otras amenidades que puedan haber. Yo creo que eso ha formado un pensamiento crítico, pero también crítico hacia adentro, autocrítico. Lo que me permitió ver desde temprana edad que si hay un proceso, si hay una academia, si hay un ejercicio profesional, y yo veo que hay muchísimas personas trabajando en cosas que no le apasionan, ¿verdad? Que ese era mi miedo, ese era mi mayor miedo. El hecho de acabar en un lugar que no me levantara esa pasión. Yo dije, no, pues entonces yo voy a tratar de ensuciarme la mano lo más temprano posible para yo acabar en un lugar en el que yo esté contento, en el que yo pueda decir, ok, amanecí, ok, es un lunes a las 5 de la mañana, pero yo quiero estar devoto a lo que yo estoy trabajando. O sea que la zona de confort nunca fue, digamos, que un sitio para Christopher. Exacto. Para mí, la zona de no confort es mi zona de confort. O sea, de verdad. Cuando yo estoy en la zona de confort, ahí es que yo me pongo nervioso. Yo te dije que no, me siento estancado y mi mamá podrá dar testigo de eso, porque cada 2 semanas en la universidad era lo mismo. Me siento estancado, qué sé yo qué. Por esa inquietud con la que, verdad, yo vine creciendo y sobre todo por esas ganas de estar orgulloso de lo que yo hago, de decir, ok, me levanté, estoy haciendo esto, estoy consiguiendo esto. Tengo un equipo, estamos resolviendo un problema grande, un problema importante de verdad. Entonces, eso siempre me despertó interés y por eso me llevó, vamos a decir, a temprana edad, a querer interesarme por lo que yo iba a hacer después. Si ya yo iba a tener que pasar un proceso para llegar al punto C, porque yo no podría desde el día 1 ir viendo más o menos para apuntar y disparar. Obviamente, ahora todo como que encaja, pero al principio yo no sabía dónde. O sea que muchas de las inquietudes simplemente eran impulsos de ese momento, sin tú saber realmente lo que se estaba definiendo a lo que tenemos el día de hoy. Totalmente. Y a lo que va a seguir más adelante. Totalmente. Fue un tema de escribir. Bueno, hay un gran consejo que yo vi en un libro, que es escribe las 20 cosas que tú quieres hacer en tu vida. Tus 20 pasiones más grandes. Agarra 5 y selecciónalas en un circulito, ¿verdad? Entonces, piensa en las 3 de esas 5 que te gustan más. Y olvídate de las otras 17 por el resto de tu vida. Entonces, ahora tu nuevo objetivo en la vida es hacer esas 3 cosas que más te gustan. Y si tú lo haces lo suficientemente rápido, tú vas a hacer las otras 2 de las 5 que te faltaban. Y así sucesivamente. Entonces, eso te permite a ti enfocar, ¿verdad? Cosas que después se pueden desarrollar en otros proyectos. E inmediatamente tú pasas a ver las cosas diferentes a... Voy a tener una vida en donde me voy a dedicar a 20 cosas. Me voy a dedicar a esas 3 cosas. Y si lo hago bien y soy autocrítico y aprendo rápido, me da para hacer las otras 17. ¿Qué te motivó a ti a estudiar lo que estudiaste? ¿Eso? Sí. ¿O habían otras inquietudes
adicionales? Bueno, yo me había formado, vamos a decir, informalmente como para estudiar ingeniería civil, gracias a la exposición que tuve laboralmente en edad temprana. Sin embargo, el mundo de la tecnología iba creciendo cada vez más. Y yo dije, bueno, yo no quisiera limitarme a desarrollar productos, a desarrollar servicios. Entonces empecé a ver lo que era el diseño, empecé a ver lo que era la electrónica, la programación. Mi primer trabajo, ya después sí de mi parte formal, fueron de programación. A los 15, 16 años, cuando el internet estaba como medio inestable todavía. Y cuando me tocó el momento de yo decir, bueno, ¿qué carrera? O sea, nosotros fuimos allá a la universidad y ya estaba todo contemplado. Yo miré para atrás. Ya yo conocía mecatrónica, yo lo tenía aquí como una segunda intención. Y yo dije, es que yo no puedo. Y entonces tomé la decisión. Y obviamente todos esos comentarios de esta carrera, el mercado, República Dominicana, aquí no hay avión, aquí no hay cohete, aquí no hay qué sé yo qué. O sea, empezaron de una vez todas esas limitaciones de ese no debe de ser el camino porque hay unos paradigmas que dicen que por ahí no es. Sí. Y nos hemos dado cuenta en la práctica que todo lo contrario, que hay mucho que hacer y hay muchas cosas que crear también. Claro. Y me identifico mucho con los comentarios de la comunidad hacia esa carrera y hacia cualquier otra que sea, vamos a decir, disruptiva. Y es que no, que son unos muchachos muy activos, qué sé yo qué. Yo creo que ni siquiera tiene que ver tanto con la carrera. Lo que pasa es que si tú estás lo suficientemente no cuerdo como para elegir algo que te guste por esa pasión, independientemente del mercado, es que tú le vas a meter fuego. Entonces, cuando tú le metes fuego a algo y tú estás dispuesto a sacrificar una seguridad en el futuro, tú tienes que meterla hasta el final. Entonces, eso hace que tú seas X cosa, pero no es por la carrera. Es por ese sacrificio que tú haces. Y depende mucho de la personalidad. Claro. Depende mucho del ímpetu que tenga la persona. Y al final, tú decidiste estudiar lo que estudiaste, pero tú no te conformaste simplemente con quedarte en una zona de hago mi carrera y that's it. En algún momento tú dices, yo también quiero participar de otras cosas. Claro. Es ahí donde, por ejemplo, tú tomas la rienda del comité. Sí, bueno. De forma activa, yo trataba de ser parte de proyectos, así como bien mencionas. De proyectos más allá de lo que es el enfoque de la República Dominicana, dígase a través de la NASA, de SAE, de cualquier otra entidad que me pueda permitir tener una pizca de realidad de la ingeniería. Era lo que yo quería, estudiante de ingeniería, ¿verdad? Hay que adelantar ese paso. Eso era lo que yo veía. Entonces, a través del comité, yo lo que quería era lograr, como dije al principio, un sistema diferente. Que hubieran otros nortes. Y aunque fueran un 1%, cambiar lo que yo consideraba que estaba mal, para mí era bien. Entonces, a partir de todo eso, yo pude combinar otras pasiones con lo que yo estaba estudiando, ya que yo tenía en el scope, tenía la medicina, tenía alguna ciencia forense incluso, o sea, me gustaban varios temas, pero al final un ingeniero desarrolla, vamos a decir, tecnología para solventar parte de esos problemas. O sea, el ingeniero no resuelve el problema para el ingeniero. O sea, sí, pero no hace herramientas para tal. Entonces, aunque sí lo hace para facilitar su trabajo, yo no necesariamente iba a perder contacto de eso que yo quería. Entonces ahí descubrí los dispositivos médicos. Y ya ahí. Y por ahí se fueron. Por ahí se fue la cosa. En el momento en que tú estás en Intec, justamente en la parte de media de la carrera, podemos decir, es donde inicia, digamos que esa, no sé, ese interés o ese gusanillo de empezar a crear, diseñar, no sé, de involucrarte más en las áreas de tecnología y diseño digital. Bueno, sí. Desde el final de mi bachillerato, yo estuve utilizando diferentes, vamos a decir, software de diseño digital. Ya que yo entendía que, como yo empecé con la programación realmente, yo decía como, bueno, pero esto no es tangible. Entonces yo necesité aprender esa otra parte. La impresora en 3D no estaban tan, vamos a decir, normalizadas. Y fue otro paso que a mí me tocó aprender de forma autodidacta. En segundo de bachillerato yo empecé a usar SolidWorks.
En segundo. En segundo de bachillerato. ¿Y lo descubriste por casualidad? Por Porque YouTube. lo encontraste un día haciendo ahí una búsqueda. Sí, lo encontré por YouTube. Recuerdo que uno de los primeros videos que vi fue cómo diseñar una máscara de Iron Man. Y dije, bueno, si puedo hacer una máscara de Iron Man, yo puedo hacer La típica máscara de Iron Man. La típica máscara de Iron Man que es con Surface y toda la cosa. Y intenté, pero salió raro y después ya con el tiempo sí salió bien. Entonces sí, al final surge por una curiosidad. Una curiosidad y una cierta inconformidad saludable de querer que la cosa sea mejor alrededor. O sea que desde el bachillerato ya tú vienes utilizando CAD. Sí. Sin saber lo que es CAD, supongo. Sí. Y cuando llegas a la universidad, que te topa con Solid ahí, me imagino que dices, ok, ya esto está en otro nivel. Sí. Porque estamos hablando de una estandarización a nivel académico y que después entonces también te das cuenta cómo está estandarizado en la industria. Sí, sobre todo teniendo en mente que yo usaba un 7% de las herramientas en ese momento y que había muchas cosas por descubrir. Entonces eso me animó realmente mucho. Una historia que sí recuerdo en una de las primeras clases de CAD que yo tenía, que se llamaba... Creo que era CAD así mismo. Era un diseño. Nos pusieron a hacer un diseño bien complejo de varios equipos de la realidad. Dígase, impresora láser, plancha, cosas así, pero por dentro y toda la cosa. Entonces, hubo uno de los estudiantes que dijo, pero el profesor cree que uno es ingeniero, qué sé yo qué, que no va a hacer esto. Y el profesor le dijo, pero ¿y por qué tú estás estudiando? ¿Es para eso no? Entonces ahí yo entendí, yo dije, ok, comprobé mi hipótesis de que para uno ser, uno tiene que hacer como que ya uno es. Y fue un choque de realidad realmente, porque sí era un proyecto bien largo el que nos tocaba. Entonces, sí, ahí empezó mi interacción y un cariño genuino para la herramienta. Pandemia. Llega 2020 y en el caso de ustedes, yo siempre he dicho como que es, y digo ustedes, la generación a la que le toca la pandemia en medio de la universidad de estudios. Sí. Normalmente el que viene aquí hace rato que salió de la universidad. O sea, el que se ha sentado ahí donde tú estás hace tiempo que salió de la universidad y tiene su trabajo, tiene su vida ya profesional. Pero yo creo que es la primera vez que tenemos a un invitado que durante su práctica estudiantil es que le toca vivir lo que todos vivimos en la pandemia. O sea, que tú tienes una perspectiva muy diferente a la que tiene todo el que ha pasado por el podcast. Sí, realmente se podría decir, pero también te tengo que quitar el gusto, ya que fueron los últimos 5 días de la carrera. Bueno, pero es algo. Sí, algo es algo. Y de hecho hay una historia interesante, y es que la presentación del proyecto final la tuvimos que hacer casi que virtual. Entonces esa satisfacción ligado con todo lo otro que estaba pasando en el mundo fue algo difícil, y nosotros también ver las personas que venían detrás cambiando esta modalidad. Pero tratando de verlo del marco, vamos a decir, positivo, eso también estimuló mucho a lo que es la virtualización de los procesos, de las empresas, de todas las cosas. Incluso nosotros como emprendimiento nos vimos muy potenciados por esa necesidad de tener que resolver el trabajo de forma digital. ¿Y ustedes tenían Trashmark en ese momento? Sí. Bueno, a ver, cuando yo empecé la universidad, yo tenía un proyecto que se llamaba Dragoneer, que fue un proyecto que se sometió a una competencia de planes de negocio para la MESID. Entonces, a través de ese proyecto, yo tuve la primera experiencia de emprender, y no de boca, sino con un par de pesos, que es la experiencia que realmente te aterriza. ¿Ustedes ¿verdad? recibieron algún tipo de apoyo? En ese momento yo estaba solo. Yo no conocía a mi socio, el ingeniero Andrés Martínez. En ese momento yo estaba solo, pero eso me ayudó a mí a tener un taste de realidad. Yo tenía 17 años, más o menos. Era poco menos de $500,000 de pesos. ¿Pero de dónde surgió ese...? Por la MESID. La MESID directamente. No había nadie aparte, externo, no hubo un inversor o capital privado, nada por ahí. MESID 100%. Yo no entiendo cómo ellos lo hacen por detrás, pero sí. Yo lo que vi fue la MESID. O sea, gané el primer lugar de la competencia de plan de negocio, pero había muchas otras carreras, personas, ingenieros de alimentos, médicos. Entonces fue una experiencia bien enriquecedora. Entonces, después que ya yo había conocido el emprendimiento y yo también viendo, vamos a decir, de temprana edad, todos estos ejemplos de software que suben y empresas y tal, me dispuse a querer entonces formar algo más. Algo que no sabía ni qué nombre tenía, ni qué era lo que yo quería, ¿verdad? Tratando de buscar las fichas. Me topé
con Adrián en ese momento, en los pasillos del INTEC, y nos fuimos conociendo. Entonces nos dimos cuenta que él tenía las habilidades, que yo tenía las habilidades, y fue como, wow, loco, tú vas a llegar lejos. Y él, wow, loco, tú vas a llegar lejos. Entonces, ¿por qué no llegamos lejos juntos? Y por ahí empezó. Y se fueron lejos juntos. Y nos fuimos lejos juntos. Y así empezó Tracemark, que a día de hoy es una empresa de desarrollo de tecnología industrial que busca solventar las necesidades de la industria para mejorar tiempos, costos. Vamos a hablar de Tracemark ahora en detalle. Nítido. Porque no quiero que adelantemos la conversación. Aquí hay muchos temas. Claro. Y uno de ellos tú lo acabas de mencionar, el emprendimiento. Sí. O sea, emprender sabemos que no es fácil. Y emprender en esta época, mucho menos. Ahora, a ustedes o a ti en particular, ¿te tocó ver algún tipo de enseñanza sobre emprendimiento o fue literalmente lanzarte al vacío? ¿Te enseñaron algo en la universidad? ¿Cogiste algún curso? ¿O fue...? Empezó antes. Pero yo entiendo que el emprendedor, cuando se dispone a emprender, trata de ¿verdad? Como toda esa experiencia que él tiene, trata de homologarla al emprendimiento. Porque la vida, o sea, el ejercicio más simple de la vida es la venta. Tú le abres una puerta a una persona, tú estás vendiendo algo. Tú le pasas algo, tú estás vendiendo algo. O sea, son habilidades básicas que tiene el ser humano. Entonces, cuando tú logras conectar los puntos y de verdad tú quieres hacer lo tuyo, tú como que haces que todo sea una enseñanza. Pero la respuesta corta es que no, yo no tuve ninguna formación. Después, obviamente, la busqué a través del liderazgo, la contabilidad, la parte legal, por lo menos de forma básica, para uno poder defenderse. Pero fue ya por esa hambre del siguiente nivel, realmente. O sea que el emprendimiento dentro de lo que se forjó en ese momento fue muy empírico. Bastante. Fue muy, no sé, quizá vamos a ver qué pasa. Estaba cogiendo cálculo 1. Mucho de prueba y error, supongo. Bastante. Y dentro de esas pruebas y esos errores, bueno, dentro de esas pruebas, ¿hubo muchos errores? ¿O no hubo errores? Sí, no, bastante. Hubieron bastantes errores. Y tuvo que pasar el año 3 para que nosotros nos diéramos cuenta de que esos errores valían mucho más que la victoria. Totalmente. Sin duda. Totalmente. O sea, yo me pongo a ver en retrospectiva y nosotros a veces sentamos y nos decimos como que, wow, si empezáramos todo de nuevo, yo creo que en 8 meses lo tuviéramos como lo tenemos ahora. Pero tuvimos que haber pasado por ahí. Entonces, esa experiencia, ese dolor real, eso es indiscutiblemente necesario. Es algo de lo que Melissa y yo siempre hablamos, de que si uno no tiene esa hojita de cálculo donde todo da, uno nunca se lanza. Así para darte cuenta que al final nada de eso da. Y es de donde vienen los errores y tú tienes que sacar de donde cuando no hay. uno se muda solo. Eso no da por ningún lado. No da por ningún lado. Pero es el momento en que tú abres la mente, abres los ojos. Claro. Y dices, bueno, primero, si no lo hago, no sobrevivo. Sí. Y si no lo hago, bueno, entonces ya al final es una derrota. Sí, totalmente. Y bueno, o sea, no todo es malo. También, vamos a decir, esta generación tiene una gran ayuda con lo que es el emprendimiento. Porque a diferencia de cuando yo tenía 16, 17 años, que no era una palabra tan utilizada, no había tanta documentación al respecto, ni venture capitals, ni, vamos a decir, youtubers que se dediquen a eso, o otras plataformas. Ahora sí. Ahora el problema es diferente, ahora el reto es diferente. Ahora el reto es, ¿por qué hay tanta información y a quién le hago caso? Entonces, demasiada información. Es una saturación increíble. Y uno tiene que afilar como ese criterio de a quién uno le hace caso. Eso es difícil. Es muy difícil. Tú sabes que tú mencionas y justamente es algo que nosotros mismos hemos venido hablando mucho. Sobre todo nos toca verlo con usuarios, con clientes, a lo cual tenemos que decirle, señores, no todo lo que está disponible quiere decir que es cierto. Sí. O que te va a dar resultados. O sea, no hay una fórmula mágica para nada, pero uno tiene que saber discernir y elegir qué realmente es lo que te va a aportar. Y ese criterio no es fácil de adquirir. O sea, obviamente con un acompañamiento, que es lo que nosotros buscamos. Nosotros tenemos bien impregnado en el ADN de la empresa socorrernos, apoyarnos así de diferentes instituciones para aprender. Porque esa es la única forma en la que nosotros hemos podido acelerar. No solo por el autocriterio que nosotros tenemos y los estándares de calidad, sino también
por ver cómo lo hacen las personas más grandes que nosotros. Los que tienen más tiempo, los que tienen más enseñanza y experiencia. Y esa ha sido parte de la clave, claro. Tú sabes que hay varios temas, como yo te comentaba, que quiero que conversemos. La NASA, tú participaste de algún modo. Sí. La participación en 3D Experience World también, que sí. Creo que, entiendo, que fue una experiencia, claro. Yo creo que de mucho peso. Claro que sí. Y después Tracemark. Sí. ¿Lo llevamos en ese orden? No hay problema. Vamos con la NASA adelante, entonces. Ok. La experiencia de la NASA, ¿en qué consistió? ¿Qué te tocó hacer a ti? ¿Y qué lograron? Ok. La NASA tiene unos retos anuales que se llaman NASA Space Apps Challenge, en donde ellos exponen retos al público. Sobre todo la academia, equipos investigadores, y creo que ya. Entonces, ellos vienen y te dicen, bueno, mira, tenemos esta problemática en el sector X y esta otra problemática en el sector Y. Tú te vas y cada uno de ellos tiene un montón de grupos atrás tratando de realizar ese objetivo, tratando de cumplirlo. Entonces, nosotros nos dispusimos el primer año a la exploración de Marte. A la exploración de Marte. Sí, no fue de Marte. Porque son 3 años ya que llevamos. Uh-huh. Entonces, hicimos un sistema de robots colaborativos para la exploración de agua en el subsuelo. ¿Estamos hablando de qué año? Esto fue en el 2019. 19, sí. Uh-huh. Fue en el 2019. Pues no había... O 2020. Puede ser. Puede ser en el 2020. 2020 hicimos la exposición en 3D Experience... No, 2021. Puede ser que haya hicimos la exposición en 3D Experience World. Pues fue 2021. Sí. Esto me pasó muy rápido. Sí, 2021, 2022, 2023, exacto. Entonces, nada, nosotros nos dispusimos a hacer eso. Fuimos galardonados en Latinoamérica y el equipo también fue reconocido ya por la entidad directamente. Obviamente estábamos en pandemia, las reglas eran diferentes, porque estábamos muy al principio de pandemia, si mal no recuerdo. ¿Qué les tocó hacer a ustedes? O sea, si tenemos que visualizar el proyecto, no que vamos a dar aquí el detalle de todo, pero por lo menos de manera muy resumida. Ok. ¿Qué les tocó hacer y qué de las habilidades que ustedes pudieron quizá poner en práctica, que desarrollaron y que llevaron a ser galardonados? Sí, bueno, en ese momento, parte del equipo de R&D en Tracemark, formamos vamos a decir, pequeño equipo para eso, que es el ingeniero Eric Castillo, Pedro Germán y yo. Entonces, a nosotros nos dijeron, bueno, mira, este es el problema, ¿cuál es la solución que tú propones? El problema no tiene la misma gravedad que la Tierra, no tiene la misma presión atmosférica, no tiene el mismo campo electromagnético y así un montón de cosas que invalidan el 80% de lo que nosotros podemos aplicar aquí en la Tierra. Entonces, en ese momento, fue más una propuesta, fue más una tesis acompañada con experimentación de instrumentación científica en el espacio, ya que, o sea, ciencia cierta es un sistema de robots colaborativos, pero al final es un laboratorio andante que tiene su comunicación y nosotros debemos definir de forma real cuáles son todos esos protocolos que acompañan a nivel de batería, a nivel de telemática, que sea una propuesta con coherencia. Y para eso nosotros tuvimos 48 horas. Entonces fue bastante intenso. Nosotros agarramos, bajamos a la bomba, compramos una funda de tostitos y para arriba. Para arriba, exactamente. ¿Cómo simulaban? ¿Había que simular de alguna manera o ustedes tenían que probar de alguna manera ese ambiente que no era en la Tierra? O por lo menos teóricamente decir, esto va a funcionar porque hacemos esto de esta manera. Sí, bueno, en otra de las oportunidades que nosotros tuvimos para competir, nosotros tuvimos que hacer simulación. Pero en este caso fue más la parte de modelado y la parte investigativa. Porque las instrumentaciones que nosotros estábamos utilizando ya tenían su estado del arte. Entonces uno lo comparaba con el estado, vamos a decir, de Marte. Y uno podía decir, mira, esto funciona para esto. Nosotros vamos a llegar hasta tanto. Vamos a tener esta ruta. Vamos a hacer un deploy de 16 robots en esta parte. Y ellos van a coger esta ruta. Y así va a funcionar a través del Sol. Porque como allá no hay una capa, entonces él llega más directo y el aprovechamiento de la energía es diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú hablas de que fueron galardonados, ¿le tocó alguito ahí? No, porque simplemente un diploma. Es un proyecto, vamos a decir, comunitario. O sea, es un proyecto para que los profesionales puedan salir de sus aguas, que, como ya verás, es un factor común en la historia, en todas las historias que yo pueda contar.
Y es algo que nosotros como equipo buscamos mucho. Pero eso nos trajo mucho más. O sea, nos trajo exposición como empresa, exposición como profesionales, aprendizaje. Nos puso en diferentes plataformas internacionales como lo importante que puede ser la NASA para, vamos a decir, la ingeniería en general. Y así sucesivamente. O sea, que eso abrió puertas. Sí. Y pasó el siguiente año también. O sea, el siguiente año nosotros hicimos... O sea, volvieron a participar el año siguiente. Nosotros volvimos a participar. Propusimos un terrario inteligente para el cultivo de vamos a decir, ¿cómo se dice en español? Sí, para sembrar. Para sembrar, exacto. O sea, buscar la forma de crecer. Exacto. Buscar la forma de crecer en microgravedad. Que es un reto. Porque no somos agrónomos. Pero nos pusimos en contacto con muchas personas. Vimos, por ejemplo, de la dieta nutricional de un astronauta. Cómo pudieran recogerlo. Si esto es factible. Si la planta pudiera morir. Y fue una investigación que ya ingeniería, nutrición, biología, herbología, muchas cosas. Y fue una zona de confort. Fue nada fuera cerca de la zona de confort nuevamente. ¿Había alguien más de aquí en ese... O sea, aparte del equipo de ustedes, en esa misma competencia? Sí, yo entiendo que habían equipos inscritos a través de Intec, pero... Está súper interesante, sí. Porque el reto que se le propone, fíjate todo lo que tú has mencionado. Mucha gente simplemente ve, mira, Tracemark o Intec o aquel, fueron galardonados, pero no tienen idea de todo lo que hay detrás. Sí, y realmente no todo el mundo elige ese tipo de retos. Las personas suelen elegir retos más relacionados al software, a lo que es diseño, para que pueda ser más fácil llevarle las 48 horas. Pero como ese es realmente el área es el área de nosotros probamos y realmente tuvimos un buen resultado. Pudimos también conocer otros proyectos de forma internacional y aprender muchísimo. O sea, que fue una magnífica experiencia. Claro, fue un cambio de chip total. ¿Cuántas veces han participado ya? Hemos participado 3 veces. ¿La última fue este año o el pasado? No, la última fue el año pasado, sí. 22. Sí. Eso me lleva a pensar que sí empezamos en el 2020. ¿Y desarrollaron algo parecido a lo anterior o era un reto nuevo? No, era un reto completamente nuevo. Ese no tuvimos la oportunidad de desarrollarlo tanto porque ya teníamos una mayor carga laboral. Entonces fue como que, ¿sabes? Como que un ni tú ni yo, y también ofrecí mentoría aparte de los equipos que ya estaban inscritos. Entonces se llevó diferente. ¿Aplicaron algún concepto de CAD, software, no sé, simulación en alguno de esos tres? Sí, claro. Sobre todo en la parte de alunizaje, ¿verdad? Así se le dicen que no sea la luna. Uh-huh. La parte de aterrizaje, en la parte de deploy, de los mecanismos, de cómo entonces va a soportar la carga al momento de que se deje, de cómo va a ser el movimiento de las ruedas en terreno rocoso. Todas esas cosas que uno ve así en videos virales de la transmisión y las suspensiones. Pues, o sea, lo desarrollaron, lo diseñaron en 3D y simularon de una vez. Sí. O sea, que fue un... Sí. De hecho, el mapa... algo muy curioso. El mapa que nosotros utilizamos para el terreno irregular fue una función que nosotros habíamos descubierto en la universidad. Entonces, nosotros pusimos la función en un terreno plano. Sabes que al final un terreno es una función que tú le das valores de X, Y, y entonces ya va regulando estructuras. Por así decirlo, cuando tú lo graficas. Entonces, eso fue así, con un factor aleatorio. Y básicamente ahí pusimos el marco de prueba. Pero qué interesante. Si nos vamos al segundo tema, que era 3D Experience World. Sí. Ahí viene una exposición, como tú decías, una exposición internacional sobre todo, desafortunadamente en pandemia, que fue, bueno, afortunadamente y desafortunadamente. Afortunadamente porque como fue todo virtual, tuvo una apertura muy amplia claro, a nivel de transmisión. Y digo desafortunadamente porque fue virtual. No pudimos ir a estar de manera presencial, pero en términos generales, si describimos la experiencia, no sé, desde la invitación, participar, ver lo que hay en el background de toda la organización de una actividad como esa. Bueno, para nosotros fue una sorpresa ser parte. Primero por donde venimos todos, que todos tenemos algo en común y es que empezamos con el diseño. Entonces, ponte en mi lugar, de segundo de bachillerato, aquí, ya 10 años después, 9 años después, fue bien, bien interesante. Entonces, tener esa cercanía con otros expositores,
con el evento de forma general, un evento que yo pude conocer el año anterior, pero todos los otros años me lo perdí. Entonces, ¿verdad? Poder tener un contacto con eso fue muy especial para nosotros. Nos sentimos muy valorados por la industria, que es un momento que el emprendedor no tiene mucho en el año. Pero eso nos dio aliento. En su momento nos dio aliento, nos hizo sentir parte de una comunidad y sobre todo que teníamos un mensaje importante para poder dar. Algo que siempre surge es que, bueno, casi todo lo que hemos tenido como invitados aquí hablan de la capacidad, del talento que podemos lograr y que tenemos. Sí. Y yo creo que ustedes son un ejemplo de eso. Talento y capacidad de sobra. Y el hecho de que los hayan invitado, seleccionado para hablar de su experiencia en un evento como ese, habla bastante. Sí, afortunadamente nosotros hemos tenido buenos mentores, hemos tenido mucha gente increíble a nuestro lado que cuando nos tiene que dar nuestro cocotazo nos lo da, sobre todo en la universidad, ustedes mismos muchísimas veces. Eso ha sido clave. Al final es un conjunto de tener la curiosidad y aprender de, y también esa otro, vamos a decir, estímulos externos que puedan aportar. Así que todos hemos sido clave en el proceso y al final estamos súper agradecidos por las oportunidades que hemos tenido. No, y qué bueno. La verdad que ustedes son un ejemplo. Gracias. Ahora, hablando de Tracemark, ya sí, podemos entrar en materia. ¿Qué es Tracemark? ¿Qué están haciendo o qué han venido haciendo? A veces uno tiene una idea y empieza haciendo algo y en el camino cambia y dice, no, ya yo no quiero hacer más con lo que empecé, ahora me voy a dedicar a otra cosa. No sé, hablemos de Tracemark. Bueno, como mencionaba anteriormente, Tracemark es una empresa de desarrollo de tecnología industrial. Nosotros le solucionamos problemas a la industria. Eso obviamente tiene un grado extra en la parte de calidad, en la parte de seguridad, en la parte de confiabilidad. Y si ponemos el factor de dispositivos médicos, que es a lo que se dedica la mayoría de nuestros clientes, todavía tiene otra connotación. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Nosotros diseñamos y fabricamos máquinas, features o software dependiendo de la necesidad del cliente. Por lo que, como es natural, el cliente no llega a nosotros diciendo, mira, necesito esto, de este color, de esta altura. No. El cliente muchas veces no puede, vamos a decir, sintetizar lo que quiere, aunque realmente es un cliente, vamos a decir, si lo vemos como un negocio como tal, el cliente sabe mucho porque está consciente y es un ingeniero. Pero a veces hay una información macro que cuando uno la ve de fuera puede sacarle más provecho. Entonces nosotros utilizamos esas visitas técnicas para poder ofrecer soluciones aterrizadas que sean sustentables con el tiempo y puedan lograr una relación de larga duración para Tracemark y para la empresa en cuestión. Eso nos ha llevado a trabajar con las empresas más grandes de la República Dominicana en dispositivos médicos y muchas de ellas las más grandes del mundo. Entonces hemos aprendido, claro, a través de todos estos procesos y para nosotros también ha sido una oportunidad muy increíble trabajar en ese sector. En el momento en que ustedes empiezan a trabajar con cualquier cliente, que vienen esas ideas, que vienen los requerimientos, la conceptualización de lo que ellos le entregan, ¿la desarrollan ustedes? ¿O podemos decir que ya hay un concepto bien definido por el cliente? Es decir, ¿es simplemente desarrollen algo que te entrego o ustedes tienen libertad también como de decir, no, espérate, vamos a poner algunas ideas nuestras? Bueno, al principio era una pseudo libertad. Era un 30-70, 30 de libertad. Pero ya a día de hoy hay veces que el cliente sabe lo que necesita porque es una pieza X, ¿verdad? Y a veces no tiene tanta idea, que es en la parte de R&D. Y también a día de hoy contamos con la confianza, contamos más con su confianza. Entonces es como que, ok, yo quiero saber qué tú opinas. Y usualmente por esa, vamos a decir, esa experiencia que tenemos en múltiples empresas, tenemos un criterio, obedeciendo, ¿verdad? Los NDA y todas las cosas, tenemos un criterio de ver muchas cosas en lado diferente. Entonces eso nos da una voz más aterrizada para dar muchas veces opiniones y dar soluciones al respecto. O sea que eso también los ayuda a ustedes a crecer. Sí. A crecer no me refiero a cantidad de personas en el equipo, sino a crecer profesionalmente. Sí. En el aspecto de que ya no es simplemente estoy contratando a Tracemark, háganme eso.
vamos a sentarnos a desarrollar. Claro. Y eso es algo muy común. O sea, el 90% de los proyectos es como, mira, esto no está saliendo a la velocidad que debe, se está trancando por este lado, yo no quiero saber más de esto. Yo necesito que tú me hagas esto, esto y esto. Entonces es una máquina que ese es el problema, pero tiene 84 etapas más para atrás. Y uno tiene entonces que... O sea, ustedes van y hacen, digamos que una especie de búsqueda para solucionar un problema, pero viendo que hay micro problemitas por ahí. Exacto. Y hacemos un levantamiento, tenemos requisitos de usuario, todo lo vamos anotando, todo lo vamos comunicando. Entonces llegamos. Al principio eso era sentarnos en el mueble a pelear la pizarra. No, vamos por aquí, vamos por acá, con opiniones encontradas. Ya a día de hoy, que somos un emprendimiento más maduro, es como que ya como que en la misma visita nosotros estamos como, es por aquí, es por allá. Ya sabemos esto por lo dónde. vimos en el 2020, esto lo vimos en el 2022. Entonces, nos ayuda mucho. La experiencia definitivamente tiene también un gran peso en ese sentido. Sí, sí, sí. ¿Solamente con empresas de República Dominicana o también ya tienen algo funcionando o dando servicio fuera de aquí? Sí, nosotros hemos hecho varias colaboraciones fuera, sobre todo en Puerto Rico y Estados Unidos, ya que la facilidad que tenemos con eso es que las empresas, al ser de zona franca, pues están afuera. También, o sea, tienen otras sedes. Y eso nos lleva a salir relativamente rápido. O sea, la internacionalización de Tracemark es sencilla, ese paso. O sea, obviamente queda mucho por crecer. Queda mucho por crecer. Claro. Y hay una dirección, me imagino, Sí. a ampliar ese horizonte. Sí. Si hablamos de un flujo típico en Tracemark de trabajo, no sé, desde que llega el concepto, hay que no sé, diseñar, simular, construir, fabricar, probar. Muchas veces tú dices, bueno, el cliente yo le llevé y me dijo, no, eso no es lo que yo quiero, hay que arrancar de nuevo. Claro, nosotros utilizamos la metodología ágil, o sea, utilizamos metodologías ágiles en general. Y hay una de las filosofías de trabajo que tiene una de estas que habla de darle al cliente la mayor cantidad de valor posible lo más rápido posible. Y hay un ejemplo que es bien, bien chulo. Y es que el cliente te pide una lechuza. Entonces, tú haces una lechuza. Entonces, hay un paso que tú vas dibujándola. Pero tú la dibujas de una manera tal en que tú dibujas primero el cuerpo, después los detalles. Y al final tú vas donde el cliente, tú le entregas la lechuza. Pero no era una lechuza, era un búho. Sin embargo, el que empezó a dibujar una lechuza medio mal... Después medio menos peor y se le entrega al cliente. El cliente dice, no, era un búho. Entonces tú en 2 pasos pudiste ahorrarte todo lo Detectar. otro. Entonces nosotros tratamos de hacer eso. Tenemos un cliente, tenemos un concepto, lápiz y papel. Mira, tenemos esto en mente. Sí, heavy. Entonces seguimos diseñando, simulando, idealizando. Y así tratamos de que él se sienta parte del equipo y que sea un proceso dinámico. Actualmente, ¿cuántos miembros tiene el equipo de Tracemark? Tenemos 10 miembros presenciales y 5 o 7 dependiendo de la temporada. ¿Son todos ingenieros? No, hay en la parte administrativa. Bueno, sacando la parte administrativa, enfocándonos en operaciones. En el trabajo. Sí, hay técnicos. Hay técnicos de mecanizado, de CNC, HAS, en la parte también de instrumentación, automation. Pero está ahí. ¿Cómo se proyecta Christopher, no sé, en los próximos años, en el mismo Tracemark? Okay. ¿Qué visualizas a futuro? Bueno, el 2024 va a ser un año donde Tracemark va a explotar. En el buen sentido. En el buen sentido, sí. En el buen sentido. O sea, vamos a alcanzar cosas que a día del 2023, al año del 2023, no eran tan posibles, no era tan real. Lamentablemente no puedo dar toda la información, pero enero está cerquita. Nosotros vamos a crecer muchísimo. Vamos a manifestar mucho para vamos a decir, para el emprendimiento en la República Dominicana. Mucho de ejemplo en el Caribe. Y sin lugar a dudas, 2024 va a ser el año que uno espera desde el primer día que uno va a UNAP y registra el nombre. Entonces estamos muy emocionados por eso, por todas las sorpresas que vienen. Esto fue un año muy importante para nosotros, en donde pudimos hacer diferentes donativos, pudimos apoyar equipos de fútbol, patrocinándolos para ferias de STEM y ¿cómo se dice? Otras colaboraciones así que hacen instituciones educacionales. Pudimos salir un poquito del marco de lunes a viernes, sino que pudimos dar un poco más de las bendiciones que nosotros podemos tener allá mismo en el negocio, a los alrededores.
aportando también al mercado nacional. Si, por ejemplo, nosotros podemos darle la oportunidad a una tienda que sabemos que hay muchísimo en la 30 de marzo, nosotros lo hacemos en la parte de electrónica y no comprar algo fuera, por decir algo. Entonces, 2024 viene mucho con devolver. Con devolver el apoyo a la comunidad, a la sociedad, en integrar más cosas y nada. Eso, ya por parte personal, realmente sí espero poder devolver eso a emprendedores. Es algo que yo estoy tratando de hacer activamente, de apoyar a otros talentos nuevos que vienen surgiendo, perdón, y tratar de darle un poco de los baches que uno se cayó. Tú sabes que me llama mucho la atención dos cosas que tú has dicho. Lo del apoyo, de alguna manera, o sea, eso tiene algún tipo de responsabilidad social de por medio. Sí. Y qué bueno. Qué bueno que tienen la oportunidad de poder hacer esa devolución, como uno dice. Sobre todo en las áreas STEM, que ahora tienen un empuje muy grande y que sabemos muy bien que los niños, 8, 7, 9 años, se están involucrando muchísimo en esa área y son los futuros que van a estar ocupando la posición en que estamos nosotros hoy. O sea que eso da mucha satisfacción. Sí, realmente. Y el otro punto que me llamó mucho la atención es ayuda en términos de emprendimiento. Yo creo que hace falta mucho aquí todavía por hablar en ese sentido, a pesar de que, como tú mencionaste, hay mucha información. Ahora hay que educar un poquito a ver cuál es la información correcta. En general, ¿ustedes tienen algún tipo de iniciativa interna en Tracemark de apoyo, no solamente al emprendimiento, qué sé yo, pasantes, muchachos que tengan algún tipo de iniciativa, de idea? Sí, bueno, nosotros tenemos un sistema de rotación de pasantías en donde nosotros tratamos de que vengan ciertas personas con cierto, vamos a decir, marco, vamos a decir una carta de... ¿Cómo se le dice esto? Una carta de intención. Que con una carta de intención nosotros podamos determinar que, ok, esta experiencia sería valiosa para esa persona. Pero no valiosa, muy valiosa, ¿verdad? Entonces tratamos de que ellos sean parte de la fórmula de Tracemark, puedan verlo. La mayoría, ¿verdad? Al final de la historia buscan quedarse. Nosotros también buscamos que ellos se queden, la mayoría, porque hay algo que pasa. Y es que la cultura de República Dominicana a nivel profesional tiene muchas connotaciones. Entonces, nosotros muchas veces, al momento de tener la necesidad de buscar un puesto en un año, nosotros decimos, bueno, no vamos a necesitar todo el año que viene. Mejor vamos a buscar una persona que esté saliendo de la universidad ahora y vamos a tratar de imbuirla en todo lo que es metodología ágil, en todo lo que es un sistema colaborativo, qué sé yo, abierto, cero burocracia, porque uno se escamatiza mucho en la industria. Entonces, si bien eso es necesario porque por algo existe, Tracemark es un poco diferente al orientarse más a lo, vamos a decir, innovador, creativo, a esa parte que sí es flexible, casi que denominada arte muchas veces la ingeniería. Entonces, más allá de eso, también tenemos algunas materias que se dan en distintas universidades en donde los estudiantes tienen que pasar por lo menos una vez en Tracemark en su carrera. ¿Están viniendo de todas las universidades? Ahora mismo solamente tenemos 2. Ok. Exacto. Entonces ellos vienen y se les hace un tour, se les explica, es como una visita rápida. Entonces ellos tienen, por ejemplo, la oportunidad, que quizá yo no tuve, de ver un emprendimiento pequeño, creciendo, que tiene un cierto trayecto. Y entonces cuando llegan a graduarse dicen, ok, es posible. Yo puedo ir para allá o puedo hacer el mío. No está lejos de la realidad. Porque hay 2 personas que lo lograron, yo lo puedo lograr. Entonces... ya más allá de eso, nosotros también tenemos una competencia que se celebraba de forma anual hasta este año, que se llama Tracemark Ideathon, en donde nosotros exponemos una problemática, usualmente de la ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces nosotros lo publicamos. Así como lo hicieron a nosotros en la NASA, nosotros lo publicamos. El primer año fue sobre la sequía, el segundo año fue sobre la desigualdad de género. Entonces empiezan a aplicar de forma digital un montón de grupos estudiantiles, profesionales o incluso hasta el colegio puede ser, no solamente de la universidad, para resolver ese problema. ¿Qué si aplicaciones? ¿Qué si robot? ¿Qué si un producto? ¿Qué si servicio? Un montón de cosas. Ahí no hay parámetro. Entonces, a esos equipos nosotros lo llevamos a una final presencial entre 3 equipos
Y entonces evaluamos los proyectos y todas las cosas. Entonces, a día de hoy nosotros hemos mantenido eso. El año que viene vamos a continuarlo, ya con otras problemáticas. Está súper interesante. Sí, bien chévere. Mira, ¿alguna anécdota? ¿Alguna historia interesante por ahí? Hay mucha. A ver. Vamos a ver, vamos a macharla con el CAD. Ok. Ok. El 17 de marzo, 2 días después de las elecciones de los alcaldes en el 2020, poquito ya cuando estaban cerrando la puerta por lo de la pandemia, nosotros fuimos de forma casi que desesperada a Sedimat para saber cómo nosotros con lo que sabíamos podíamos hacer. Pues ya teníamos la experiencia de dispositivo médico. Yo tenía un background en lo que ya era el COVID porque lo venía viendo desde diciembre, enero, que tú sabes que eso estaba pasando en otra parte del mundo a un nivel leve, perdón. El punto era que el 23 de marzo nosotros estábamos arrancando los limpiavidrios de los carros porque aquí no había motor y Amazon no estaba funcionando. Ok. Para hacer los primeros prototipos de los ventiladores mecánicos que más adelante desarrollamos en colaboración con Intec. Entonces, ahí obviamente la parte del diseño mecánico fue clave. Nosotros, como tú sabes, no tenemos, vamos a decir, la infraestructura de todos los componentes como motor eléctrico, microcontroladores. Entonces tuvimos que buscar mucho de lo que sí había en el mercado local y entonces disponernos para mandar ese primer ventilador, creo que fue a San Pedro de Macorís. Entonces cuando volvió yo, obviamente nadie lo quería tocar. Pero estaba ahí en una funda y lo estábamos tocando con un palo y bueno, aprendimos y el punto es que hicimos muchísimos ventiladores y gracias a Dios pudimos hacer un aporte en ese momento tan Gran crítico. aporte. ¿Cómo cuántos ventiladores hicieron ustedes? Bueno, manufacturados y terminados eran más de 1,600 ventiladores, casi 1,800. Pero en plan, y no sé, porque al final también una cosa es lo que se manufacturaron y otra cosa es lo que se entregaron, porque fue un tiempo. O sea, hubo una curva que el agente que estaba manufacturando eso no pudo superar. Pero estaban estimados 3,800 ventiladores. Igual, 1,600 es mucho, ¿eh? Sí. Y también hay que entender que si no me falla la memoria, cuando pasó, en este país no había más de 300 ventiladores. O sea que fue un aporte No había. regio. Una cosa que, pues como ya ustedes sabrán, el tema ni siquiera era tanto el padecimiento. Era la falta de ayuda que podíamos tener por la, ¿verdad? Por la asfixia que tenía la línea de salud. Podía colapsar. Exacto. Así mismo. Bueno, mensaje de, no sé, a la audiencia. Y yo creo que tu mensaje, te ha dado mucho mensaje aquí. Y te felicito porque la verdad es que las cosas que ustedes han logrado, que tú has logrado, son ejemplares. Ahora, Gracias. fuera de los mensajes que hemos tenido en esta conversación, digamos que un mensaje directo, quizá a ese muchacho que está hoy en mecatrónica o en otra carrera, mirando, oyendo, y que tú lo acabas de decir. O sea, si hay dos personas que se encontraron en un pasillo y dijeron, tú vas a llegar lejos, tú también, lleguemos lejos juntos, ¿cuántos más hay por ahí que pueden estar en lo mismo? Exacto. ¿Qué tú les dirías? Bueno, yo creo que si tuviera un mensaje, fuera que no hay excusa de tiempo, no hay excusa de educación, no hay ningún tipo de excusa que deba separar a las personas de las cosas que quieren hacer. Uno no puede culpar lo externo, ya que aunque sí hay muchas cosas que juegan en nuestra contra, también hay muchas cosas que si afinamos la vista pueden jugar a nuestro favor. Entonces, ténganle miedo no a fallar, sino ténganle miedo a no hacer lo necesario para no quedar en el lugar donde ustedes quieren estar en 10 años, 20 años. Y si no lo tienen tan definido, dispongan su vida entonces a encontrarlo. Porque todavía queda mucho camino y hay muchas puertas que se pueden abrir. Al final, lo más importante, por lo menos dentro de mi experiencia, es ese fuego por querer ver realizado lo que tú necesitas. Y eso va más allá del emprendimiento, de la ingeniería, de todo lo que hemos hablado el día de hoy. Porque definitivamente el que quiere puede. Pero tiene que creerlo primero. Tiene que ser su fan número 1. Tiene que votar por sí mismo. Y tiene que olvidarse de todo lo otro. Como el cuento este del maquito que salió de la pecera. Porque todo el mundo le decía de que no, que tú no vas a llegar, que sé yo qué. Y el maquito subió, pero adivina por qué. Porque el maquito era sordo. No creyó a nadie. No creyó a nadie. Entonces ese sería mi mensaje realmente. Tremendo mensaje. Lo último que te voy a pedir,
lo que le pedimos a todos los invitados, despedir el podcast. Bueno, pues, ¿cómo se despide un podcast? Pero tú no eres consumidor de videos de YouTube. Claro, pero wow. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Hay que suscribirse, hay que dejar comentarios, hay que dar like. Ok. Entonces, eso fue todo el día de hoy. Gracias por su, ¿cómo se dice? Acostumbrada atención. Por favor, dejen like, suscríbanse. ¿Qué más comenten? Pueden hacer? Pueden comentar también. ¿Qué más? Yo creo. Y nos vemos en el próximo episodio. Bueno, a él lo ven, a mí no. Gracias. Christopher. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, nos vemos en el próximo. Hasta luego.